Pues muy buenas a todos. Aquí nos encontramos de nuevo en otro Hablando Claro, aquí en el Correo de Andalucía. Miren ustedes, ya lo digo, aquí está algo que me llena de orgullo, que es el primer número del Correo de Andalucía, publicado en febrero de 1899. Ha llovido. Y miren ustedes quién tengo hoy para hablar antes de la Semana Santa, ese paroncito obligado por las tradiciones, ¿no? Las costumbres nuestras. Nada más y nada menos que a doña Pilar González. Doña Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy contenta, Ezequiel, de compartir este rato de charla contigo y con toda la gente que nos quiera ver una vez que esto esté ya cocinadito. Pues más cocinado no va a estar porque los técnicos del correo, el amigo Jorge y compañía, siempre tienen ese buen hacer con este programa. Bueno, Déjame decir una cosa, sí, son hombre, por supuesto. una gente maravillosa los técnicos del correo. Tuve la oportunidad de hacer debates en el correo de Andalucía cuando estaba el correo de televisión con Jorge y compañía y son una gente maravillosa. Pues ahí seguimos la lucha, ya evidentemente solo en la web, pero bueno, seguimos avanzando y seguimos haciendo con nuevos formatos como este. Vamos a poner un poquito en contexto para Venga. preguntar, bueno, para saber quién es Pilar. La conocemos mucho en Andalucía porque se han hecho virales muchas de sus intervenciones en el Senado, pero Pilar viene desde atrás, esta emeritense, nacida en Mérida hace unos pocos de años, tampoco mucho, fue secretaria general del Partido Andalucista, creo que la penúltima, ¿no, Pilar? Sí, la penúltima y la única mujer. Exactamente. Después de ya prácticamente tocó casi cerrando las puertas y las ventanas del añorado Partido Andalucista, pero lo más relevante quizás ha sido tu puesto en los últimos años en el Senado, donde la voz de Andalucía ha tenido un acento especial. Antes, bueno, pues antes has sido concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y también has estado en la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta en la época de, creo que de Manolo Chávez, entre el año 2000 y 2003, ¿correcto? Correcto, con Pepe Hurtado de consejero. El Exactamente, consejero fue Pepe Hurtado el consejero Hurtado, de efectivamente. Turismo y Deporte, cuando en aquel gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el PA. Y también fuiste elegida con tu acta de concejal en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde conseguiste muy buenos resultados con la coalición de Adelante Andalucía. Y bueno, decirte, después de esta trayectoria tan dilatada, ¿con qué te quedas, Pilar, de todo esto? Porque, claro, la última etapa quizás sea la más llamativa para el gran público, porque en el Senado ha sido la voz más andalucista y más andaluza de de todas las personas que se encuentran en la Cámara, ¿no? A ver, me quedo con todo, porque no habría llegado nunca al Senado si no hubiera vivido probablemente toda la previa, ¿no? Todas las etapas anteriores. Te da no, te da un enorme aprendizaje y cierto grado de madurez para llegar a ese momento. Cuando Teresa Rodríguez me planteó la posibilidad de mandarme al Senado como en nombre de Adelante Andalucía, pero por designación del Parlamento de Andalucía, yo le dije, ¿qué pasa? Que ya soy mayor y por eso me mandas al Senado, ¿no? Porque ya como era un poco, yo tenía la misma imagen que tiene mucha gente en la cabeza de que el Senado servía para muy poco. Pero fue llegar allí y descubrir que sirve para lo que uno o una quiera que sirva. Entonces, yo era representante designada por el Parlamento de Andalucía y pensé que mi tarea, mi función era representar a las andaluzas y a los andaluces. A los más vulnerables en particular, porque mi posición ideológica sigue siendo la misma. Yo soy un andalucista de izquierda desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y a partir de ahí, hablar siempre de Andalucía. Bueno, es verdad que ha sido un momento en que la exposición pública ha sido mayor, probablemente. También el Senado te da la facilidad de que las intervenciones se graban todas en vídeo, son públicas en la propia web del Senado, las redes sociales facilitan la difusión, pero no desprecio nada de lo que me ha ocurrido antes, porque, porque es un camino. Esto al final no deja de ser un camino, ¿no? Con diferentes momentos, con diferentes etapas, pero de cada una de ellas, en todas ha habido algo bueno. En algunas también ha habido sofocones. Verás que al final. Como en todo en la vida, está claro, eso es evidente, es Efectivamente. evidente. Bueno, Pero y lo que, bueno, termínate, vamos, que no, estabas te terminando, decía ¿no? que como en todas ha habido algo bueno, de todas he aprendido algo, en todas partes he conocido a gente buena. eh, y creo que puedo decir que en todos los sitios en los que he estado podría volver. Podría Ah, volver en el sentido de que tengo buen recuerdo, tengo personas a las que aprecio, con lo cual, pues ya está, no desprecio nada de lo que me ha pasado. bueno, pero
¿Qué es lo que te ha hecho, Pilar, abandonar, bueno, en el mes de julio del pasado año, el Senado, cuando todavía aún no había concluido la etapa? Porque, bueno, las elecciones hasta finales de este año de 2023 no se van a convocar previsiblemente, y salvo sorpresa. Pero tú un 27, perdón, de julio De julio, sí. de 2022 decides poner fin a No, tu etapa en el Senado. no es que yo lo decida, es que no me queda más remedio, Ezequiel. Vale, Te cuento por qué. Para ser senador o senadora hay dos caminos. Uno, el día de las elecciones generales, la papeleta naranja, en la que le ponemos las crucecitas a los senadores y senadoras que queremos elegir, o cogemos una papeleta que ya trae las crucecitas puestas en función del partido político al que vayamos a votar. Esa es una forma. Y hay otra manera, todo está establecido en la Constitución, sí, ¿eh? la designación autonómica, que es el Parlamento el que Claro, nombre. que cada parlamento, cada comunidad autónoma designa a un determinado número de senadores. Andalucía designa a 9. Aparte de los, en total somos 41 los andaluces, 9 los designados por el Parlamento de Andalucía y el resto elegidos en las urnas por el propio pueblo andaluz. El Parlamento de Andalucía escoge a 9 que duran lo que dura el Parlamento de Andalucía. Por eso, cuando en Sí. junio del año 22 hubo elecciones en Andalucía que ganó el Partido Popular, pues en ese momento yo ya cesaba como senadora porque a mí me había elegido el Parlamento anterior. Vale, vale. Que ¿Entiendes? por, Por que eso por me ti, tuve que que ir en por ti julio. hubiéramos seguido en el Senado dando voz a los andaluces y a las andaluzas, evidentemente, ¿no? Sin ninguna duda, Ezequiel. La verdad es que he estado muy contenta. Me decía, quien ahora es el presidente, Ander Gil, era en el momento previo, en el inicio de la legislatura, era el portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Y tengo una relación personal cordial. Insisto que, por lo menos en los parlamentos, las relaciones personales suelen ser cordiales entre casi todos los grupos. A lo mejor hay algunos con los que nos separan demasiadas cosas y entonces pues nos limitamos a la educación del buenos días, buenas tardes y poco más, ¿no? Pero entre los demás pues hay relaciones cordiales y tomamos café, nos preguntamos por los niños, por la vida normal. Bueno, pues Ander me decía, Ander Gil, el que hoy es presidente del Senado, me decía, tú estás disfrutando, ¿verdad? Digo, yo sí, ¿por qué? Dice, es que se te nota. Digo, mira, no me importa porque estoy convencida. Yo venía pensando que aquí había poco que hacer y he descubierto petróleo. O sea, he descubierto que se pueden hacer cosas y sobre todo que se puede poner un altavoz a las reivindicaciones, a los problemas, a las necesidades de las andaluzas y los andaluces. Y como sé que esa es mi tarea, pues la hago bastante contenta. O sea que sí, claro que he disfrutado. Me lo he currado un montón, ¿eh? Pero también tengo sensación agradable de haber conseguido algunas cosas. Y cuando consigues, aunque sea una enmienda en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia para proteger a las niñas de los matrimonios obligatorios, por ejemplo, cuando consigues que eso te lo vote el Senado, te da como un pellizquito, ¿sabes? Hombre, y que no hablamos que no hablamos de una cosa nimia, hablamos de algo bastante importante, ¿eh? Que es proteger a la Eso infancia. claro, eso en general, pero luego cosas para Andalucía, porque yo todos los... A ver, yo he participado siempre en todos los debates, ¿eh? No he dejado ni un punto del orden del día que me tocara sin atender. Eh, pero enfocaba siempre cualquier decisión desde Andalucía. Una de las primeras que fue graciosa era, porque además coincidía con la campaña electoral en Galicia, y el Partido Popular presentaba que gobernaba Galicia y que previsiblemente iba a tener un buen resultado, iba a seguir gobernando, presentaba una moción para pedir carga de trabajo para los astilleros de Fene. Claro, y yo dije, claro, que yo claro que estoy a favor de carga de trabajo para los astilleros de Fene y para los de Cádiz y para los de la Evidentemente, Bahía de Cádiz, porque es exactamente. que parece que... Entonces, ese fue el eje en torno al cual giró mi discurso. Digo, claro que yo quiero que la gente del Ferrol y la comarca tengan un desarrollo industrial y una locomotora económica, como puede ser un astillero, la creación de... Pero es que eso mismo ocurre en Cádiz y se nos olvida. Y aquí nada más que venimos a hablar de, pues mi obligación aquí hoy es hablar de los astilleros de Cádiz, ¿Y se que voy a sacó, votar a favor. se sacó algún compromiso con Cádiz? Una enmienda me admitieron, no, después sí, después conseguí la unanimidad para que no se cerrara la planta de Puerto Real. O sea, quiero decir, de Airbus. Ah, vale, vale. O sea, quiero decir que algunas cosas sí que en eso conseguí la unanimidad, ¿eh? De toda la comisión de Hacienda del Senado. O sea que, en fin, que algunas cosas sí que conseguí en el nivel que se consiguen en el Senado, que es hay nivel legislativo y nivel no legislativo. La ley de protección a la infancia que te he dicho es así, Sí, es es ley legislativo, claro. orgánica y obliga. Las mociones se llaman iniciativas no de ley, con lo cual, de alguna manera es que el legislativo expresa al ejecutivo su voluntad y le requiere que haga algo. Otra cosa que después se pongan manos a la Eh, obra.
Claro, ahora después el Ejecutivo te dice que no hay presupuesto. Sí, eso es muy clásico, eso es muy Y clásico. entonces no deja de ser un fastidio, pero la misión mía llega hasta donde llega, la del legislativo. Y es que el Ejecutivo entienda que se expresa con absoluta rotundidad cuando es unánime el Senado de España para que no se cierre la planta de Airbus en Puerto Real, Cádiz. O para que reprobar la actitud del gobierno de España con el pueblo saharaui. Quiero decir que hay cosas que he conseguido hacer, la mayoría, insisto, la inmensa mayoría de Andalucía, y las que no son relacionadas directamente con Andalucía son con la humanidad que llevamos en el escudo. Hombre, y evidentemente que para eso está, que para eso está. Pilar, hablemos de Madrid. Venga. Seguimos sufriendo los tópicos, tú has estado allí en el Senado, seguimos siendo, hablábamos antes fuera de micrófono del perro andaluz, de Martínez Ares, seguimos siendo el bufón de la corte, a veces, ¿no? Todavía para el político de la capital y los que venís de las provincias, ¿no? ¿Se sigue teniendo esa imagen todavía de charanga y pandereta? Mira, más que bufón, yo casi te mencionaría a otros de Martínez Ares, a los sumisos. O sea, la imagen que se tiene ya no es tanto la de charanga y pandereta, tal como yo lo entiendo, que evidentemente hay otras personas que pueden tener otra opinión, porque ha habido afortunadamente políticos y políticas andaluces que han trabajado con mucha seriedad en Madrid. Entonces, pues, creo que la imagen no es tan de charanga y pandereta, pero sí la imagen de gente sumisa o de gente blandengue Vale. que aguanta lo que le echen, básicamente. Que sepas que No, esto es un titular, Pilar, te lo digo, esto es un titular, ¿eh? igual. Es lo que acabas de decir, que es que seguimos siendo los sumisos en Madrid, los andaluces. Bueno, pues mira, es que es verdad que me has preguntado por Martínez Ares y te comentaba antes que es que yo elegí el perro andaluz para hablar del carnaval de Cádiz y no solo del carnaval, todo lo que encierra el perro andaluz. Perdón que me salgo del guión. Esto es para mí como el coro de los esclavos de Nabucco, es una ópera. O sea, es Verdi. Esto, insisto, es una opinión de aficionada Sí, sí. al carnaval y a la obra de Martínez Ares en concreto, ¿no? Pero yo creo que es más el tema de los sumisos, o sea, de eso, de gente que, lo dice el propio perro andaluz, para cuando quieran venir los que levantan el país, o sea, de los que estamos aquí aguantando lo que nos echen, para servir o de camareros y camareras, o de gobernantas, o de gente amable y alegre, es verdad, no tanto como bufones por hacer reír, como por ser acogedores y prestar un buen servicio a quien viene. Sumiso, más Y que eso bufones. nos está lastrando un poco, ¿no? En el tema de las desigualdades. Hay un momento que por el que te quiero preguntar de Madrid. Bien, parece que vamos quitando ya, por suerte, esa imagen de la Juani de médico de familia, ¿no? Que también lo decía Juan Carlos Aragón, siguiendo un poquito el símil Sí, del sí, canal. sí. Pero hay un discurso tuyo en una moción, una pregunta que le haces a Pedro Sánchez en la que hablas de las desigualdades, ¿no? Vengo de Andalucía, del sur, ¿no? Sí. Y él, una actitud, a mí no me gustó la actitud que él tuvo contigo al principio de estar mirando el móvil, estaba así. Cuando Sí. le estabas interpelando, haces bien en no decirle, présteme atención, como dejándole, como buena docente, de decirle, bueno, usted que me quiere echar cuenta, me echa cuenta, yo le voy a decir de dónde vengo. Esa desigualdad de Pilar, cuando tú viste al presidente ver que estabas con el móvil, cuando tú estabas hablando de algo tan serio como son las desigualdades que todavía sufrimos norte-sur en España, ¿qué sentiste cuando el máximo representante de un gobierno, nuestro presidente, no te está prestando la atención que a lo mejor sí lo hubiera prestado a otro partido nacionalista o a otro socio de gobierno? Pues sentí una mijita de rabia, básicamente, porque, a ver, yo creo que de Sobre alguna todo por el manera, discurso que además tenía un claro motivo de, ojo, que seguimos necesitando de cohesión. claro, no, y además le dije, vengo de Andalucía, a la que sus compañeros durante la transición denominaron el león dormido, Exactamente. para que levantara la antena y entendiera que cuando Andalucía despierta y se pone en pie, tiemblan los pilares del misterio, se cambió hasta la propia Constitución. Correcto. Del 4 de diciembre del 77, antes de la Constitución. O sea, la Constitución del 78 ya estaba vieja cuando se aprobó, porque la propia Andalucía, que no contaba para nada en el estatus de nacionalidad histórica de la Constitución, conquista ese estatus, ¿no? Esa era la metáfora del león dormido,
que yo creía que era de Alfonso Guerra, pero algún socialista me dijo que no era de Alfonso Guerra, que era de algún otro. No le pongamos autoría porque no la tengo. Bueno, pero es una buena metáfora. Es una buena metáfora, por eso la utilicé y porque además era de sus compañeros, o sea, de los socialistas que además han gobernado Andalucía durante 37 años, ¿no? Sentí una mijita de rabia. Primero porque, hombre, yo cuando alguien me habla, aunque me interese poco lo que diga, procuro mantener la mirada. Sí, por educación, evidentemente. Claro, y hace como que tú estás prestando atención y ahora después rebates o no rebates o pasas olímpicamente porque no te interesa. Pero bueno, de hecho, la respuesta Pilar fue una generalidad que podía haber, claro, se la podía haber respondido a un senador de La Rioja. Claro, pero la otra cosa que sentí, la otra mijita de rabia fue por decir, ay, si yo tuviera un grupo aquí, como tiene Teruel existe, verás, que no te voy a nombrar ni a catalanes ni vascos, que son evidentemente... Que siempre tienen una tradición, claro. Claro, los espejos en los que nos podemos mirar, ¿no? Pero de Teruel existe que hay 2 senadores en concreto, te pueden condicionar unos presupuestos, pueden ser decisivos en un escenario como el de la política actual en el Congreso y en el Senado, que los votos hay que ganárselos todos los días para conseguir sacar adelante iniciativas, quiero decir, ¿no? Para conseguir sacar la moción de censura, los presupuestos generales, la ley de sí es sí, para todo eso hace falta sumar votos y conste que a mí eso me parece mucho mejor que el rodillo de la mayoría absoluta, ¿eh? Que la necesidad de debatir y alcanzar acuerdos me parece que es el funcionamiento perfecto de la democracia imperfecta, pero me parece que esa es la forma racional de trabajar. Pero con 2 senadores te condicionan los presupuestos generales del Estado. La gente de Teruel existe. Ya no te hablo de vascos o catalanes, que claro, claro. Tanto el grupo de Esquerra como el grupo del PNV condicionan infinitamente. Lo que pasa es que al final él mismo en su discurso, Pilar Sarte dice, pero que sepa usted que estamos comprometidos con Andalucía. Bueno, claro, pero eso es un verso, y para claro, versos hay poetas en Andalucía maravillosos, con lo cual yo quería arrancar un compromiso más concreto con las desigualdades, porque además le dije, Andalucía no es pobre, tiene un problema de pobreza. Correcto, exactamente. Es que me toca, otra cosa que me tocaba bastante las narices es esa imagen, insisto, ya no tanto de charanga como de pobreticos, ¿no? Sí, los pobrecitos. Y yo que no, que déjame que yo gestione lo que entra por ese puerto de Algeciras, que se quede en Andalucía, que el IVA que se cobre en el puerto de Algeciras, que es el más importante de todo el Estado, se gestione desde Andalucía. Déjame, verás cómo ya no somos tan pobres. O además que toda la producción agrícola de Andalucía, verás cómo ya no somos tan pobres, ¿no? Perdón. En ese aspecto, Pilar, parece que, al menos la sensación que uno tiene fuera es que parece que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está rescatando parte de ese autonomismo más moderado que incluso ha hecho despertar a Alejandro Rojas Marcos, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si es una estrategia de persona o de partido. Parece que es de persona más que de partido, evidentemente, ¿no? Porque hay un partido estatal como el Partido Popular, como le pasa al Partido Socialista, que son partidos muy verticales en ese aspecto, ¿no? Bueno, que tienen su jerarquía, pero lo que ha conseguido Juanma con Despertar, que hasta muchos antiguos compañeros tuyos del Partido Andalucista van en lista. Sí, sí, así es. Curro en Utrera, Pablo en Sevilla. Pablo en Sevilla. Bueno, esto... ¿Esto por qué? Pues, y Pilar, y tú te has definido, ¿no? Andalucista de izquierda, progresista. Sí, yo para que todo el mundo lo tenga clarito desde primera hora. Claro, pero Juanma parece que es transversal, ¿no? Parece que... Yo creo que Juanma es listo y creo que tiene algunos asesores extraordinarios. Y esto te lo digo porque alguno de ellos sí lo conozco personalmente. Y es gente que sabe el poder legitimador que da el andalucismo a quien gobierna la Junta de Andalucía. El PSOE lo utilizó en su momento y cuando ya estaba todo descafeinadillo, pues ya como que le daba un poquito igual. Si tú recuerdas, la primera vez que se celebra el 4 de diciembre, estando el PSOE en el gobierno, es Susana Díaz. O sea que todos los años anteriores nadie conmemoraba el 4 de diciembre desde el gobierno de Andalucía. Éramos unos cuantos locos que salíamos a la calle o que hacíamos alguna cosita chica, lo que fuera, ¿no? Y creo que Juanma ha decidido amarrarse a ese discurso, a esa especie de andalucismo transversal que de alguna manera lo encarna y lo representa quien gobierna Andalucía. Insisto, yo creo que él es listo o es hábil y creo que está bien asesorado o muy bien asesorado por algunas personas que entienden. Puede ser por convicción también, Pilar, porque lo mismo él ha asumido desde arriba, después de 4 años. Vamos a ver, yo también lo creo, Ezequiel lo asumió Escuredo.
O sea, Escuredo también lo asumió. Lo que pasa es que después el PSOE lo tiró por la borda. Y o sea que, claro, Juanma no es de la generación que vivió, era muy pequeño, no era a lo mejor como la generación de probablemente no Rojas había ni Marcos. nacido. Yo no sé los años que tiene Juanma, pero es un hombre muy joven. Quiero decir que Sí, a lo sí, mejor era muy 45, 50 chiquitillo, ¿no? años, ¿no? Exactamente. Claro, que no, pero que verás que como al PP cambien las tornas y gobierne en España, a lo mejor a Juanma le hacen lo mismo que le hicieron a Escuredo, ¿eh? O sea, que no te pongas tu flamenco en nombre de Andalucía cuando yo tengo el gobierno de España, que me parece siempre jerárquicamente más importante. No lo sé, pero sí que yo creo que él probablemente tenga algo de convicción también, porque en política uno es incapaz, o por lo menos lo abro en nombre propio, pero creo que es común a mucha otra gente. Yo soy incapaz de poner en práctica una estrategia de la que no estoy convencida. Es imposible, no me sale. O se me nota mucho que es una impostura y entonces prefiero no hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, hombre, a ver, yo pongo en valor el hecho de que un presidente de la Junta de Andalucía, de alguna manera, ponga toda la fachada de San Telmo llena de banderas el 4 de diciembre. Me gusta mucho, pero eso es una imagen. Aparte de eso, más me gustaría que, por ejemplo, la pusiera en los hospitales, en todos los hospitales públicos de Andalucía, y que se invirtiera en la sanidad pública, para que todas las andaluzas, todos los andaluces, los inmigrantes que viven con nosotros, tuvieran una atención sanitaria de calidad, universal, gratuita. O sea, más que en el Palacio de San Telmo, yo quisiera las banderas en los hospitales, como cantaba Carlos, ¿no? Escuela gratis, medicina y hospital. Pues que las pusiera o no las pusiera, la bandera no deja de ser un símbolo, Sí, pero evidentemente. entendemos de mayor esfuerzo presupuestario. Evidentemente, que ese compromiso fuera con los servicios públicos, que son al final los derechos de las andaluzas y los andaluces conquistados por este pueblo, pues que tuvieran la cobertura necesaria, ¿no? Eso, lo de las banderas de San Telmo me gusta mucho, pero más me gustaría esto otro que te digo, ¿no? Pero vamos, que me parece bien que Juanma vaya en este camino y yo creo que ahí estaremos quienes tenemos que estar, quiero decir, una izquierda andaluza y andalucista reivindicativa para decirle presidente y dos pasitos más. O sea, No, no de solamente. hecho, es curioso cómo Pilar, ahora que has dicho esto, tú dijiste en uno de tus discursos que no, bueno, a Pedro Sánchez que no venías a confrontar, sino a cooperar, Sí, pero a pesar de ello, cuando Teresa Rodríguez se marcha del Parlamento por decisión personal, mm, el presidente les reconoce que a pesar de estar en las antípodas ideológicas, la labor de Teresa Rodríguez, pero es que ese sentimiento en muchos andaluces y muchas andaluzas también llega, ¿no? Puede estar en las antípodas políticas, pero cuando esta gente habla, cuando Adelante Andalucía habla, pues bueno, pues no dice, hay veces que puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero había siempre un tono de cooperación entre Juanma Rodríguez y Teresa, y ahora tú lo acabas de decir, ¿no? Como que se le reconoce al adversario político. Tú le estás reconociendo a Juanma esa transversalidad y estás diciendo, ojo, que aquí venimos nosotros. claro. Y Claro, veis, yo creo que Tere tiene una cosa maravillosa, que es la coherencia, que la tienen pocos políticos y pocas políticas, que hace exactamente lo que dice, o sea, que cumple lo que dice en voz alta, ¿no? Entonces, y una naturalidad apabullante para explicar las cosas, ella es docente también, con lo cual transmite convicción, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, solo faltaría, ¿no? Pero transmite una convicción y una coherencia entre lo que dice y lo que hace que es inapelable. Luego, pues será que le votes que no a lo que te pida, porque no pero estés de le acuerdo. reconoces ese tono. Eso no se le puede dejar de reconocer, efectivamente. Yo creo que Tere ahí ha conseguido, para mi alegría, ¿no? Recuperar esa rebeldía andalucista de la transición y, y mostrar con orgullo, con alegría, que desde la clave andalucista se puede pelear en clave de derechos, de protección a las personas más vulnerables, o sea, en una clave de izquierda, porque tú sabes que es verdad que muchas veces esto del andalucismo ha mareado un poco al personal, porque si es de derecha o es de izquierda, ojalá hubiera un partido andaluz de derecha. Verás que no estaría mal, porque Eso así decía por. también Alejandro, bueno, que Claro, todas las iniciativas que haya andalucistas, pues bienvenidas sean, ¿no? claro, igual que en Cataluña, igual que en el País Vasco, hay sistemas de partidos donde existen partidos nacionalistas más conservadores y otros más de izquierda. Existe en el País Vasco con el PNV y Bildu, por ejemplo, o en Cataluña con Esquerra y Junts, no recuerdo el nombre Sí, que bueno, puede ya ser. la antigua convergencia. Efectivamente, quiero decir que hay partidos que son más conservadores y más progresistas dentro del espectro, digamos, de la soberanía o de los nacionalismos. Pues también podría ocurrir en Andalucía. Yo creo que eso sería bueno. El modelo político andaluz reproduce el sistema de partido del Estado. Del Estado quiero decir de Castilla,
porque es en las dos Castillas, y en Andalucía y en Extremadura probablemente, donde existen parlamentos con tan pocas fuerzas políticas. Ha habido veces que en el Parlamento de Andalucía han estado 3 fuerzas Tres políticas. fuerzas, correcto. Entonces, eso desde mi punto de vista empobrece la democracia y es contrario al pluralismo. Yo creo que Tere ha tenido esa valentía y esa alegría contagiosa. Alegría no es tocar las palmas, es tener la certeza de que estás haciendo lo correcto y de que lo estás peleando. Con coherencia política, fiel a Sí, sus ideales, ya está. con toda la energía y con toda... Eso no deja de ser una sensación o de satisfacción o de dignidad que a mí me merece todo el respeto, ¿no? Y por eso, evidentemente, claro que Tere está en las antípodas de Juanma, probablemente yo también, pero no dejamos de reconocer que él es el presidente de la Junta de Andalucía. Yo lo he criticado mucho por lo del escudito, pero eso también tiene su mijita de guasa, ¿sabes? Simplemente porque yo soy una mitóloga aficionada, ahora ya por una mijilla más en serio, y el laurel con el cual él Sí, rodea el tiene que escudo ver, de la presidencia de Andalucía, ¿no? claro, pero el laurel tiene que ver con Apolo. Y Hércules, que es el fundador mitológico de Andalucía, era de Atenea, que era una diosa y además era la de la sabiduría, y su árbol es el olivo. ¿Será que no hay olivo en Andalucía? No, 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 hombre. Para haberle puesto hojitas de olivo en vez de hojitas de El laurel. laurel al potaje, Pilar. En el Efectivamente, pin hay que poner, hay que decir solo Juanma. efectivamente, Dos efectivamente. últimas preguntas, Pilar. Venga. La primera, ¿qué va a ser de Adelante Andalucía de cara a las elecciones nacionales? Porque evidentemente a las municipales damos por hecho de que se van a presentar muchas candidaturas con ese sentimiento andalucista, de izquierda, reivindicativo, junto con la gente de Primavera Andaluza que tú encabezas y más partidos, ¿no? Estaban también ahí anticapitalistas, no sé si alguno más al final se acabará uniendo. Izquierda andalucista y Defender Andalucía, que son partidos pequeñitos también, pero que también están en adelante. Dentro del espectro de Adelante Andalucía, bueno, para las nacionales, para las generales. Para eso, para las generales. Para las generales finales del 23. No, Más o menos, aproximadamente. ¿Va Tere para adelante? yo no ¿Ibas lo tú con sé. ella? ¿Ibas tú con ella? Yo voy con ella al fin del mundo, eso que tú lo sepas, pero que verás, que eso ya es una decisión personal. Ella ha Pero que decidido hay intención de presentarse a las elecciones generales. que habrá papeleta de Adelante Andalucía para las elecciones generales, ya te digo yo que sí, ¿Ya que está? la habrá. ¿Quién encabece? No lo sé. Al día de hoy no lo sabemos. Vale, Probablemente pero no lo que va a sabe ni haber, Tere. Ni va a Tere haber una voz andalucista, al menos para elegir. lo vamos a intentar. Bueno, siempre la ha habido. Vamos a intentar que llegue una voz andalucista, una o más de una. Si es posible, mejor más de una, ¿no? Por lo menos una, ¿no? Y que Por seamos lo menos una, progresistas, ¿no? Como efectivamente. diría que él, no, no. Al Congreso de los Diputados. Eso sí que te lo puedo asegurar, que nuestra voluntad, la voluntad de la organización, es presentarnos a las elecciones generales como Adelante Andalucía. Y una vez que lleguemos allí, pues, mira, yo he trabajado, en el Senado he trabajado en el grupo de la izquierda confederal, o sea, con un modelo de colaboración y de cooperación entre diferentes, absolutamente, efectivamente, cooperativo, en plano de igualdad con gente de Baleares, de Navarra, de Madrid, de Más Madrid, de Canarias y de Cataluña y de Valencia, o sea, con senadores de todos esos territorios que teníamos en común una posición de izquierda y soberanista, hemos podido hacer un trabajo, desde mi punto de vista, maravilloso, ¿no? Pues ojalá se pueda repetir algo así en el Congreso de los Diputados, que tiene mucho más escaparate que tiene el Senado. Ya no podré yo, este pensamiento inicial de que ¿para qué sirve el Senado? Pues yo creo que para qué sirve el Congreso de los Diputados es más fácil de responder, ¿no? Sí, no, Para el evidentemente. conjunto de la ciudadanía. Así que ahí tiene que haber voces andalucistas, claro que sí. La penúltima, el andaluz. Ahora hay un sentimiento, bueno, y incluso unas líneas de trabajo muy interesantes, ahora que se están celebrando el Congreso de la Lengua Española. Sí. Hay una nueva oleada de esa forma de intentar transmitir o reproducir nuestro acento, nuestras hablas, en toda una literatura, incluso filólogos, estudiosos. Vosotros como, por así decirlo, partido que incardina todo este sentimiento, ¿no? Soberanista o regionalista o nacionalista andaluz. ¿Cómo veis estas líneas de estudio, esta nueva forma de expresar el andaluz de forma canalla o de forma con los fonemas y además flexible, que no tiene nada que ver lo que escriba uno de Sevilla con lo que escriba uno de Granada? Es curioso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Estas nuevas líneas de trabajo que incluso, ya te digo, estudiosos, filólogos, lingüistas de universidades están ahí viendo los orígenes, las formas, los usos. ¿Cómo lo Es veis? maravilla. Lo vemos como una maravilla y como un ejercicio de dignidad.
el andaluz es una lengua natural no estandarizada. Yo esto, vamos, les pregunté a quienes sabían, porque también tuve alguna intervención en el Senado con respecto a este tema, ¿no? Y tuve que estudiarme, tuve que leerme cosas y tal. Entonces, por eso lo defino tal como lo definen estos lingüistas. Una lengua natural no estandarizada. No estandarizada quiere decir que no tiene una regla escrita. Pero es que ahora ya incluso hay una propuesta de regla escrita, como tú bien dices, que es muy fonética y que es estándar para representar cualquier habla de Andalucía, que son diferentes, ¿no? Que son diversas, pues desde Huelva hasta Almería, imagínate todo ese arco. Yo lo veo como un ejercicio de dignidad y de sacudirnos complejos. Y que nadie nos diga que no nos entienden. Ahora es que, como dice Manu, creo que es Manu Sánchez, ¿no? Sí, sí, Es que tú entiendes despacito. No es que yo hable muy deprisa, es exactamente. que tú entiendes despacito. Pues, pero me parece, aparte de la broma, un ejercicio de reivindicación política en el sentido de reivindicación cívica, de sacudirnos complejos. No somos inferiores por hablar como hablamos. Y si me apuras, lo que hablan 600 millones de personas en América es procede mucho más De directamente del nosotros. andaluz que del castellano de Valladolid. O sea que es que De hecho, el jejeo colombiano no hay que irse muy lejos para irse ni el a... seseo elegantísimo que Sí, hay en sí, sí. algunos otros lugares de América, incluso la musicalidad, ¿no? Las Ujú. entonaciones tienen mucho más que ver con la forma de hablar en Andalucía que la forma de hablar en otros sitios, ¿no? Así que lo veo como un ejercicio de dignidad, apoyo y aprecio muchísimo el trabajo que están haciendo un grupo de lingüistas y de informáticos súper jóvenes, súper enrollados y decididos a regalarle a las andaluzas y a los andaluces una herramienta para quien la quiera, pero desde luego para sacudirnos la vergüenza y el mantra de ustedes que no habláis bien, ustedes que habláis muy rápido y no os entiendo. Pues sacudirnos todos esos mantras y hablar sin complejo. A mí me parece... Esperemos que no nos pongan subtítulos. Una última, y ya sí que nos vamos, Venga, que se nos hace tarde. La última, fuiste jefa de gabinete en la Consejería de Turismo en una época en la que después, Pilar, por desgracia, se han visto, bueno, salpicados estos gobiernos del Partido Socialista por escándalos de corrupción. Habiendo estado tú dentro, ¿te esperabas todo este revuelo que se ha montado con el tema de los ERE? Cuando tú estabas allí en aquel momento, ¿se sospechaba ya algo o no viste ningún atisbo? Porque todo esto después ha venido, es verdad que era la época de, como yo decía, que en la que había mucho dinero, año la 2000, vaca gorda. Claro, exactamente, vacas gordas, después vinieron las flacas, ¿no? sí. Ahora con cierta perspectiva, habiendo estado dentro en aquel momento de gente que ahora ha estado investigada, ¿cómo lo ves con esa perspectiva, Pilar? A ver, yo no vi nada directamente porque en aquel momento el pacto con el PSOE pasaba porque ellos no se metían en lo nuestro y nosotros no nos metíamos en lo suyo, quiero decir. Sí, como dos partidos independientes. Claro, las consejerías que gobernaba el PA, las gobernaba el PA y Y nadie toda entraba. la cosa directiva, todos los cargos directivos, los funcionarios son los funcionarios, o sea que esos estaban allí, Ujú. pero y los que gobernaba el PSOE, pues exactamente lo mismo. El PA gobernaba dos y el PSOE gobernaba todas las demás, que eran infinitamente más, ¿no? Y en ese momento yo no vi absolutamente nada extraño porque en nuestra consejería lo hizo primero Pepe Núñez y después Pepe Hurtado, que fue el consejero con el que yo trabajé, eran personas absolutamente escrupulosas con estos asuntos económicos, sobre todo, ¿no? Con que todo estuviera reglado, mostrable, quiero decir, todas las subvenciones que se concedían en aquellos años por actividades de índole turística para apoyar el desarrollo turístico y deportivo en Andalucía, todas tenían un proyecto presentado, una ejecución, y si no se les retiraban subvenciones, ¿eh? Que yo he sido testigo de gente que ha venido a protestar porque se les había retirado la subvención porque no habían justificado suficientemente el proyecto, suficientemente según los criterios que tenía la consejería, ¿no? Que además estaban publicados en el BOJA, verá, que no era ninguna cuestión secreta Ujú. ni nada, ¿no? Yo no vi nada extraño. No deja de... creo que creo que lo que ocurrió básicamente tenía algo que ver con la sensación de impunidad que se produce cuando uno gobierna durante muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso a mí me parece muy razonable lo de acotar el tiempo de permanencia en la política y en el gobierno, básicamente, ¿no? Porque en aquel momento, pues yo creo que había gente que pensaba que era impune y que en la Junta de Andalucía era suya y que podía hacer lo que le diera la gana y que el dinero público no era de nadie. Entonces, claro, con estos principios, pues se hicieron auténticas barbaridades. La Que justicia es lenta, pero al final parece que al final justicia es nos toca lenta, pero todo. efectivamente, ojalá, bueno, ya, de hecho ya está resuelta, ¿no? La mayoría, ya hay gente en la cárcel y tal. A mí no me alegra que nadie entre en la cárcel, pero me parece que de alguna manera hay que responder por las decisiones que alguien toma cuando está en política, porque si estamos en esto es porque queremos, nadie nos obliga.
luego las decisiones que tomamos, de ellas tenemos que responder, ¿no? Pues Pilar, muchísimas gracias. Ha sido Un un placer placer. hablar contigo y ha sido un placer también saber un poquito más de cómo nos ven en Madrid, que esto es muy importante, que esa visión no se... estamos muchas veces silenciados, ¿no? En los medios y demás, ¿no? La voz andaluza. Gracias por traer esa voz andaluza alternativa de izquierda progresista a este programa plural aquí en el Correo de Andalucía. Y ya nos vemos todos justo después de Semana Santa, que traemos sorpresitas. Estaremos con Fran Hervías, el que fuera secretario de Organización de Ciudadanos, que tiene mucho que contar, y con Rosa Díez, que también conoce mucho y bien tanto al Partido Socialista de Andalucía como a Pedro Sánchez, como a todos los gobiernos, porque ha estado después con UPyD. Bueno, nos va a contar cositas, así que ya sabéis, aquí en Hablando Claro. Pilar, muchas gracias. Gracias, Ezequiel, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Muchas gracias.